Registro y credencialización. A pesar del aumento en la visibilidad del tema de las personas con discapacidad en la agenda pública y de los avances en el reconocimiento jurídico de sus derechos, tanto a nivel nacional como internacional, México carece de un registro administrativo confiable que permita disponer de información estadística robusta, continua y veraz sobre las personas con discapacidad. Dado que aún no existen criterios que permitan clasificar de forma única los diferentes tipos de discapacidad, este es un tema fundamental. La unificación de criterios respecto de la definición de discapacidad, dando paso al uso de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud como el estándar bajo el cual se determina, dado que a partir del año 2001 INEGI la adopta, de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, otorgando con ello una connotación social a las definiciones asociadas a la discapacidad. Uno de los propósitos del Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 2014-2018 es generar un sistema de información de las personas con discapacidad a través de 3 elementos. Proceso de construcción del registro de las personas con discapacidad. Programa de credencialización de las personas con discapacidad. Integración de un banco de información estadística de las personas con discapacidad. El sistema de información tiene como punto de partida la necesidad indispensable de estandarización de definiciones utilizadas, unificación de criterios y datos de forma transversal, con la finalidad de brindar con ello un enfoque mejor a la administración pública del Distrito Federal, en términos de la atención hacia las personas con discapacidad desde las perspectivas siguientes: protección social, accesibilidad, infraestructura, espacio público, transporte público, comunicación e información, salud, educación, trabajo, cultura, recreación y deporte, justicia, entre otras. Este tema busca definir mecanismos para crear, actualizar y resguardar el registro de las personas con discapacidad a través de una base de datos robusta, eficiente y en permanente actualización, que no solo provea de datos de control administrativo, sino que permita contar con información estadística veraz, confiable y oportuna para facilitar la propuesta de políticas públicas especiales para las personas con discapacidad.
Objetivo: crear un sistema de información de las personas con discapacidad que habitan en el Distrito Federal, veraz y oportuno, que contribuya al desarrollo de planes, programas y acciones de la Administración Pública del Distrito Federal para facilitar el acceso a los programas y acciones de apoyo de este sector de la población y de esta forma contribuir a mejorar su calidad de vida. La herramienta está integrada por 3 metas. Para cada una de ellas se han propuesto políticas públicas que constituyen las líneas de acción a seguir por la Administración Pública del Distrito Federal. Meta 1. Desarrollar un sistema de registro local de personas con discapacidad que habitan en el Distrito Federal para generar información que permita a la Administración Pública del Distrito Federal definir prioridades y tomar decisiones de política pública. Diez políticas públicas para la Meta 1. Ejemplo de estas: 1. Indepedi concertará con la Secretaría de Desarrollo Social la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los lineamientos específicos para que el Indepedi, con base en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, coordine el proceso interinstitucional para establecer los procedimientos y formatos adecuados que sentarán las bases para registrar a las personas con discapacidad en cada una de las instituciones del Gobierno del Distrito Federal dentro de la esfera de sus atribuciones: trabajo, educación, asistencia social, salud, cultura, recreación, deporte, transporte y no discriminación. Dos. Indepedi diseñará y fomentará los procesos para la construcción de los consensos y normalización de criterios, terminología y conceptos apegados a estándares internacionales en materia de discapacidad, así como la determinación de los formatos de registro necesarios. Meta 2. Constituir un programa de credencialización de las personas con discapacidad oficial, único y gratuito, en el Distrito Federal, apegado a los estándares establecidos en la Ley de Atención Prioritaria y la construcción del registro de personas con discapacidad en el Distrito Federal. Políticas públicas para la Meta 2. Uno. Indepedi concertará con la Secretaría de Desarrollo Social la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los lineamientos específicos para que el Instituto, con base en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, coordine el proceso interinstitucional para establecer los procedimientos y formatos adecuados que sentarán las bases para dotar de una credencial única oficial a las personas con discapacidad en cada una de las instituciones del Gobierno del Distrito Federal dentro de la esfera de sus atribuciones: trabajo, educación, asistencia social, salud, cultura, recreación, deporte, transporte y no discriminación.
2. Indepedi definirá el procedimiento que las dependencias que atienden a las personas con discapacidad deberán seguir, para que una vez que se concluyó el registro de la persona en el sistema de información del Indepedi, se proceda a elaborar la credencial única de la persona con discapacidad según el tipo que le corresponda. Meta 3. Construir un banco de información estadística de personas con discapacidad, que permita medir y monitorear la dinámica demográfica de las personas con discapacidad en su conjunto mediante el análisis y sistematización de la información generada en el registro, estudios realizados por instituciones nacionales y, en general, fuentes oficiales que generen estadísticas para integrar una idea clara y específica de las necesidades de este grupo de atención prioritaria. Seis políticas públicas para la Meta 3. Ejemplo de estas: 1. Indepedi, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Evalúa DF, diseñarán y desarrollarán un banco de información estadística de personas con discapacidad, que permita dar respuesta a las necesidades de información básica en el tema, para la elaboración de estudios y mediciones que se requieran realizar acerca de este grupo de atención prioritaria. Dos. Indepedi, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Evalúa DF, integrarán y difundirán la información estadística de las personas con discapacidad en el Distrito Federal y toda aquella que sea relevante para el ejercicio de sus derechos.